Nos reúne vinculada al sistema acusatorio material. Yo he preparado una breve síntesis de la tesis, que la pueden recoger ahí para ir siguiendo lo que se va a debatir. Básicamente nos enfrenta un problema procesal penal, que a la vez es penal y que está vinculado con el derecho internacional de los derechos humanos. La cuestión que me llevó a investigar no solo una inquietud académica, también una inquietud profesional vinculado a ciertas discusiones que se originaron luego de superada la etapa de la dicotomía inquisitivo-acusatorio. Empezamos a discutir, bueno, qué sistema acusatorio nos planteamos, si nos planteamos un sistema acusatorio formal o un sistema acusatorio material, ¿no? El formal al estilo estadounidense con esa presencia exclusiva del fiscal, o el material con la presencia además de un querellante, sea adhesivo, en lo que creo que todavía estamos en un formal, o autónomo, donde sí ya tenemos un sistema acusatorio material puro. Bien, el objeto principal fue, optando por este sistema acusatorio material con presencia de un querellante autónomo, con una víctima con facultades impositivas, fue analizar las implicancias que significaba adoptar este sistema. Las hipótesis eran básicamente decir, bueno, pretendemos una víctima con facultades dispositivas en lugar de una víctima maniatada a la voluntad del fiscal. Obviamente nos preguntamos si esto era compatible con el derecho penal tal como estaba hasta hoy, si era compatible con el principio de legalidad procesal del artículo 71 del Código Penal, y a la vez si la adopción de un sistema acusatorio material implicaba una inversión de las garantías. Las bases del sistema acusatorio material, bueno, la base por la cual entendemos el derecho, por lo menos de esta postura, es a partir del conflicto. Digamos, sin conflicto no necesitaríamos derechos. Creemos que, así como la economía se ocupa de la inflación, de la escasez de bienes, el derecho se tiene que ocupar de permitir esa coexistencia de los ciudadanos, ¿no? Que no nos lesionemos unos a otros y a operar cuando hay conflicto. A partir de ahí, la participación ciudadana entiendo que es esencial, no solo en el rol de la víctima como acusadora, como se pretende en esta tesis, sino además luego la víctima como el ciudadano jugando ese proceso finalmente en lo que se llama el juicio por jurado. Sobre eso también nos dedicamos al final brevemente. La idea entonces de partir del conflicto y de este derecho de la víctima a ser parte de la resolución de ese conflicto nos llevó a establecer el marco normativo. En el marco normativo tuvimos en cuenta el derecho internacional de los derechos humanos, en el artículo 25 y el artículo 8 establece la idea o la interpretación que han hecho los organismos de esos artículos, la idea de una tutela judicial efectiva. Tanto la Corte en el caso Zambrano Vélez como en el caso Bulacio hablaron del derecho de la víctima a participar en el proceso, derecho que además en Bulacio se dijo que incluso la víctima tiene derecho a pretender que en ese proceso la pena de algún modo repare la dignidad ofendida. La Corte, incluso antes de la ratificación de la Convención, adoptó un sistema de neutralidad, los casos conocidos de Tuculesco, Towal, luego ya con la incorporación de la Convención y la ratificación de la Convención, y luego además la incorporación al bloque federal, vino Santillán en los 90, donde se facultó al querellante autónomo a requerir una imposición o sea, estaba facultado, digamos, se habilitó al órgano jurisdiccional a imponer una pena, pese a que el fiscal había pedido la absolución y el querellante había pedido una condena, y sirvió la requisitoria del querellante. Luego vinieron otros casos que están reseñados en la investigación, donde tanto Amodio, Sandoval, Matio. Hay un caso interesante que me interesaba rescatar, que fue el caso Hagelin, que si bien no era un caso estrictamente penal, se dijo en Hagelin que no es posible desconocer que, excluidas las víctimas de intervenir o impulsar la investigación, se corre un serio riesgo de que finalmente su pretensión quede insatisfecha. Restringir el acceso de la víctima o sus familiares en la causa misma donde se va a dilucidar la existencia del delito y la responsabilidad eventual de sus autores supone pasar por alto el desarrollo internacional de los derechos humanos, que ha seguido una evolución que ha ampliado la participación de aquellos en el ámbito de los procesos penales de derecho interno. Me pareció interesante esta reflexión de la Corte, porque abre además la puerta a la idea de que no adoptar un sistema acusatorio material importaría una afectación al principio de progresividad y no reversibilidad de los derechos humanos.
En esto coincido entonces con Vidal Campos, en que parecería ser que el derecho de la víctima a querellar, a ser parte autónoma en un proceso penal, aparece como un derecho fundamental. También en la discusión que nos llevó a escribir la tesis, aparecía la idea de la potestad de la acción y el concepto del fin de la pena. En este tema nos interesó reflejar cómo la idea de acción previa al Código del 21 se discutía si era una cuestión sustantiva o procesal. Incluso hemos reseñado que en el propio Código de Tejedor se referenciaba a ella dentro de las ideas de forma, de derechos de forma. Obarrio no hace una mención a la acción penal en su curso, pero sí en su proyecto. Incluso Barrio dice que no es posible, en mi concepto, desconocer en la persona damnificada el derecho de velar por el castigo del culpable, y tanto más cuanto que el resultado del juicio criminal tiene una influencia decisiva respecto a las acciones civiles que nacen del delito. Recién fue Rivarola, en el proyecto del 91, quien incorporó la regulación de la acción penal como norma sustantiva. Y luego, con el Código del 21, Joffre, con la incorporación del artículo 71, dijo que la redacción, tal como estaba en el artículo 71, suprimía directamente toda manera de que la víctima o el querellante participara en un proceso penal, posición a la que se sumó Rivarola. Esta cuestión no fue pacífica. Tiempo después, Eusebio Gómez, desconoció esta afirmación diciendo que los términos que se encuentran redactados en el artículo 71 no autorizan a sostener que la acción pública se ha querido proscribir el ejercicio simultáneo del derecho a querellar, como alguna vez ha pretendido en referencia a Joffre. Incluso dice Gómez que si eso hubiese sido querido, el legislador lo hubiese establecido expresamente. Con lo cual, parecería ser que asiste razón a Binder en la idea de proponer un replanteo del concepto de acción para romper con este monopolio teórico de acción pública. Y para ese replanteo yo me he preguntado, bueno, ¿en qué se apoyaba un poco la idea de acción penal pública? Y tanto Joffre como Rivarola coincidían en la idea de que la pena tenía el sentido de defender un interés social, ¿no? En eso también coincidía Núñez tiempo después. Un poco, si uno traslada esa idea de defender el interés social a las teorías de las penas más actuales, podría identificarla con la idea de fortalecer la vigencia de la norma, de Jacobs, o el neoretribucionismo de Pauli, donde obviamente se fundan en que el derecho penal tiene que proteger la vigencia de la norma o la vigencia del derecho, y la pena es la reafirmación del derecho violado. Es decir, subsaya esa idea de el derecho o la violación al derecho y la idea del derecho como cumplimiento de un deber. Pero ¿qué pasa si nos preguntamos o pretendemos que la idea del derecho o de la pena tiene otro fin? Sea un fin sustitutivo de la venganza privada, sea un fin reparatorio, sea como proponen los de la justicia restaurativa, es decir, una contención, una sustitución de esa venganza privada, de ese ansias tal vez de la víctima, por algo que sea, bueno, el Estado te brinda una respuesta a lo que ha sucedido. Posiciones que podemos encontrar con diferentes matices en Zaffaroni, en Beristain, en Fletcher y Maramucotti, todo lo que está referenciado en la tesis. Es decir, lo que se propone en este sentido es un juicio donde exista la posibilidad de la víctima de requerir el castigo de quien lo agredió y obtenerlo si se lo declara culpable, que contribuye a restablecer, y en esto sigo a Malamud, la idea de la dignidad del sujeto. Malamud toma de acá palabras de Fletcher también y de Morris, la dignidad del sujeto afectada por el delito. Con lo cual acá aparece una primera conclusión preliminar, que es interpretar el artículo 71 del Código Penal en base a estos principios. Primero, el principio internacional de derechos humanos, que garantiza la tutela judicial efectiva. Segundo, la idea de que la pena puede servir para otros fines distintos que meramente restablecer la vigencia de la norma o la vigencia del interés social, sino justamente devolver la dignidad afectada, restituir el daño, la justicia restaurativa, es decir, repensar el enfoque de la pena. Esto nos lleva también a sostener que obviamente no vamos a decir que este derecho habilita al querellante a llevarse la persona a su casa, sino que el querellante como víctima requerirá ante un órgano jurisdiccional y luego, si tiene razón, habilitará a este órgano jurisdiccional la pena, y si no tiene razón, le dirá vayas a su casa. Esto nos lleva entonces a las implicancias que hemos expresado en la tesis, que tienen que ver con si la adopción de este sistema acusatorio material genera una inversión de las garantías, ¿no? Se ha dicho, hay críticos de que esto, afirmación de una bilateralidad, significaría afectar el equilibrio del proceso penal,
o Silva Sánchez habla de que esto implicaría una carta magna de la víctima, o que se darían vuelta a principios como el indubio pro reo y el onus probandi. Hemos demostrado en la investigación que esto no es así. La propuesta de un sistema acusatorio material no invierte las garantías y tampoco implica la adopción de un sistema o un estatuto en favor de la víctima. Se ha reseñado, o como postura se ha criticado también, que muchas veces sostiene que el titular o el Ministerio Público es el titular de la acción penal porque lo dice el artículo 120. Si leemos el artículo 120 de la Constitución no vamos a encontrar ninguna mención a que el fiscal es el titular o el Ministerio Público es el titular de la acción penal. Recién aparece en el artículo 5 una mención a ello, que la acción pública se ejercerá por el Ministerio Público, pero esto también debe ser interpretado de forma conjunta con el artículo 82 del Código Procesal Federal, que habla de la víctima y el derecho a impulsar el proceso. Y además, si uno hace un análisis de todo el código, como se ha hecho en la investigación, se va a encontrar que la víctima tiene las mismas facultades que el fiscal, la víctima presente, ¿no? Puede recurrir sobreseimiento, llegar a la Cámara, llegar a la casación, llegar a la Corte, habilitar la instancia oral, pedir la elevación a juicio, llegar a juicio y acusar, ofrecer pruebas, es decir, no tiene ninguna limitación. Y en todos los institutos procesales que se analizaron, probation, juicio abreviado, no implica ninguna inversión de los beneficios que tiene el imputado. Tal es así que la Corte en Del Olio afirmó que la exigencia de acusación como forma sustancial en todo proceso penal salvaguarda la defensa en juicio del justiciable sin que tal requisito tenga otro alcance que el antes expuesto, ni contenga distingo, y aquí lo importante, respecto del carácter público o privado de quien la formula. Con lo cual, la investigación dejó demostrado que la adopción del sistema acusatorio material no implica esta inversión de garantías. Si bien no desconocemos que hay ciertas posturas, como la de Beristain, que proponen cambiar el indubio pro reo por el indubio pro víctima, no adherimos a eso y nos mantenemos en que la idea de que esas dos, es decir, tanto el onus probandi, ¿no?, la facultad que acusa de probar, como el indubio pro reo, siguen en exclusiva función o titularidad del imputado. Otro de los fundamentos importantes que se ha rescatado en la investigación es la íntima vinculación que existe entre el sistema acusatorio material y el principio de daño. Nosotros decimos que sin daño no hay delito y no hay defensa sin víctima. Lo importante de esto es que, probado históricamente que la Inquisición creó esta dualidad de ofensa a un rey o un soberano, como bien refleja Foucault en La verdad y las formas jurídicas, tercera conferencia, el sistema acusatorio material, al rescatar el verdadero afectado, al rescatar la verdadera víctima, devuelve este conflicto, devuelve este derecho expropiado y permite que sea el real afectado aquel que concentre las mejores razones para llevar adelante una acción penal. Los principios de la teoría liberal concentrados en el derecho penal lo resumen en la idea de que no hay delito sin víctima. Hay una reflexión de Fletcher que me permito citar. Dice Fletcher: la gran ventaja de la concepción basada en el daño es que destaca la importancia de la víctima como una figura central en la teoría del delito y de la pena. Un sistema basado en el deber centra su atención exclusivamente en el autor del delito, en su vínculo personal con la fuente del deber. En cambio, el sistema basado en el daño comienza con el sufrimiento de la víctima. Convertir el daño en el centro de la construcción del derecho penal exige una respuesta concreta a la víctima, a la concreta víctima y a la tragedia que le ha ocurrido. Esto nos lleva, además, o nos propusimos en la investigación demostrar que si existe este derecho de la víctima a requerir, por ser el dañado, el real ofendido, la imposición del castigo en un proceso, obviamente, en debido proceso, en fairness, este derecho obliga también a repensar cuántos acusadores puede haber en un proceso penal. Por eso hemos propuesto, en función de la idea del bien jurídico y de la acción, la necesidad de un acusador único. Es decir, es insostenible en un proceso penal como el que tenemos hoy en día que un imputado sea acusado por diferentes organismos con diferentes hipótesis acusatorias, y lo que es peor aún, cuando estos organismos intervienen todos en supuesta defensa del mismo bien jurídico. No sé, por ejemplo, el Estado tiene al fiscal, al Banco Central, la aduana, la FIP, a la Oficina Anticorrupción, es decir, un montón de organismos que todos tienen hipótesis acusatorias distintas, que todos pueden ofrecer pruebas, que si uno se olvida de apelar, el otro puede apelar, con lo cual esto nos parece que es una desigualdad notoria. Por ello, a partir de la idea de devolver el conflicto al real afectado, proponemos que
se concentre el ejercicio de la acción penal en aquel que tenga mejores razones para ejercer la acción. En esto nos permitimos citar a Augusto Ramírez, que decía que una de las cuestiones más importantes de este punto es la revisión del sistema procesal para evitar que se cinda a la víctima de su real conflicto, de modo que pueda resolverlo con su ofensor. Se promueve así un proceso entre partes en que la composición juega un papel decisivo. Necesitamos redescubrir a la víctima escondida tras la espirituación del bien jurídico. Esto ya debe ser, pero vale la pena citarlo. En este esquema tenemos en cuenta también, a partir del bien jurídico, toda la teoría del consentimiento. Si nosotros permitimos que ciertas lesiones a determinados derechos sean consentibles y no hay reacción penal, el consentimiento ex ante vale, y también proponemos que el consentimiento ex post también reduzca la posibilidad de que se continúe con un proceso donde víctima e imputado se pusieron de acuerdo y no hay necesidad de que se continúe un proceso al solo efecto de imponer una pena que a nadie le interesa, ni al imputado ni a la víctima, y la sociedad en este caso poco podría reclamar. Por ello, en la propuesta de solución decimos que en aquellos casos donde la víctima constituida en querellante, o sea, aquellos casos que afectan un interés individual, la víctima constituida en querellante debe desplazar al fiscal en todo bien jurídico disponible. El eventual desistimiento de la acción penal por parte del querellante jugaría como una suerte de consentimiento ex post o de perdón que haría innecesaria la aplicación de una reacción penal y daría plena vigencia a la disponibilidad de la acción penal. El Ministerio Público debería subsistir solo como apoyo de aquellas víctimas que no cuenten un abogado particular. En esto creo que es necesario crear un cuerpo de abogados que representen a las víctimas, donde estos abogados sí representen a la víctima en todo sentido, no como el fiscal que no la escucha, sino que son abogados de las víctimas. Si quieren querellar, querellan, si no quieren querellar, no querellan. Como bien señala Pastor, de algún modo esto sería firmar a partir de función del fiscal. Creo que lo importante es crear este cuerpo de abogados que asistan a aquellos que deben perseguir. Luego viene el segundo caso, que es aquellos donde está el bien jurídico afectado, es el Estado, es público. En este caso creo que si existe un fiscal y un organismo estatal, debería privilegiarse que sea el organismo más especializado quien continúe con la investigación y el fiscal en su caso lo ayude, pero con una sola hipótesis acusatoria. En los casos de bienes jurídicos de diversa índole, que sean individuales o colectivos, o que haya concursos ideales en la afectación, creo que ahí se podría unificar la acusación y si hubiera discrepancias prevalecerá el interés persecutorio. Muchas veces en delitos económicos hay organismos, en esto Silva Mayer, más especializados en la persecución. Lo mismo puede suceder en temas ambientales, donde quizás tengan mejores armas para continuar. Y en los casos de los delitos contra la vida, propongo que intervenga el fiscal en la querella con una unificación de criterios o la querella con garantía de no desistir. Repensando esto, también ahora considero que si el delito contra la vida es imprudente, en este caso la potestad de la querella debe ser total. Sobre todo teniendo en cuenta que muchas veces en estos casos se da el fenómeno de la pena natural, donde el imputado es algún familiar vinculado a la víctima, y donde además, cito en esto las enseñanzas del profesor Wilder cuando hablamos del caso de la viuda pobre, me parece que existen buenas razones para que decida el real afectado si pretende continuar o no con el proceso, etc. En los casos de violaciones al bien jurídico vida que puedan ser dolosos, creemos que bueno, es un caso complicado donde abre puerta, hemos tratado las diferentes discusiones que hacen al respecto sobre la eutanasia. Creemos que en este caso, si existen razones plausibles, atendibles de la víctima para no querellar, deberían ser respetadas, y en todo caso es una cuestión finalmente de política criminal. No desconocemos que habrá casos, por ejemplo los más notorios de homicidios familiares, donde tal vez existan razones de política criminal, o de prevención, en términos de Roxin, que habilitarían la continuación. La recapitulación. Recordemos que los fines que justifican la existencia del derecho penal son la protección de la coexistencia social y de modo simultáneo la protección de la víctima y el autor del delito. En ese esquema, el titular de la acción penal debe ser el ofendido y no el Estado. La imposición de castigo solo adquiere sentido si se reduce la violencia que generaría no imponerla y a la vez satisface los intereses del agraviado. La tutela judicial efectiva de los derechos humanos, según exige la normativa internacional, no se garantiza con un fiscal que por abarcar mucho termine por representar a nadie. Tal resguardo solo lo asegura una víctima autónoma con facultades dispositivas, que a su vez permite delimitar debidamente los bienes jurídicos, separar del derecho penal todas aquellas figuras que a nadie afectan y hacer efectivo el principio de última ratio. La reducción a un acusador único que privilegie el interés del real titular del bien jurídico afectado es la vía más idónea
para garantizar la participación ciudadana en el ejercicio del poder. No por eso se admitirá que la víctima actúe de forma descontrolada, sino que siempre estará el control jurisdiccional que velará por las garantías y protección del imputado. Con esto creo que el sistema acusatorio tiene muy buenas razones para imponerse en las reformas procesales que mencioné. Bien, lo primero no es una pregunta, sino quiero escuchar tus argumentaciones. Es decir, en el fondo, soy encascada de distintos temas, porque ahora de los pintores del proceso, hay un tema de filosofía política en la base de todo esto, que además nos ha saldado finalmente de buena parte de la discusión. Asumamos como un buen principio el monopolio de la violencia estatal, un principio de política criminal que le da a toda la justicia penal esta idea de reducir la violencia social. Bien, y además, tradicionalmente en la literatura, por esta influencia de la tradición del corpus teórico del sistema mixto, de la tradición francesa, se ha hecho una analogía, un traspaso de la idea del monopolio de la aplicación de las penas, la mayoría que estén los jueces, la idea del monopolio en la fijación de las formas procesales, que nadie dude, a el monopolio de la persecución penal en una condición de pacificación. Todas ustedes están en contra de esta idea. Pero quiero escuchar un poco más. Bueno, Y sobre este traslado en cascada de un principio que no tiene por, digamos, a ver, el planteo es partir de la idea de que el real afectado es, un poco por eso vuelvo al final al sistema de sin daño no hay delito y no hay ofensa sin víctima. La idea de, bueno, a quién ese conflicto, a quién afectó, buscar el real afectado y a partir de ahí empezar a encontrar las respuestas procesales que habría que dar. En ese juicio donde se discuta si existen razones o no si para eventualmente aplicar una pena. Creo en esto que la idea de la pena, por lo menos a la hora de aplicarla, ¿no? A la hora de establecer una pena con fines disuasivos, como podría ser el sentido Rayoli, creo que la idea de la pena es primero sustituir cualquier respuesta mucho más violenta que se podría dar con penas marginales. Y después devolverle también a la víctima una idea de que hay una respuesta institucional al derecho afectado, digamos, que el Estado no es que se queda pasivo, sino que le da una respuesta. Me parece que en esa discusión, si bien la víctima puede tener una asistencia de un ministerio público o de un cuerpo de abogados que le permita actuar en el proceso, creo que la voz de ese proceso y el mando, el dominio, dominabilidad de esa acción corresponde a quien fue el afectado. Revisando un poco más, la pregunta